Hoy venimos a hablar de ratones y gatos. Hola, lesionados, y estamos una semana más aquí. Hoy os traigo la reseña de Maus, del libro de Art Spiegelman. Es un libro que hacía mucho tiempo que quería leer y que tenía la esperanza de que me encantase, igual que me encantó V de Vendetta y me gustó bastante Watchmen. Pero me he quedado muy igual, o sea, me he sentido decepcionada y luego he sentido que es una historia que ya me sé de memoria. O sea, lo siento en el alma, pero este libro me ha aportado lo que viene siendo cero sobre el Holocausto, el nazismo, los nazis, los judíos y el ser humano. Lo siento, pero es que yo, por suerte o por desgracia, he tenido que estudiar a lo largo de mi vida muchas veces la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y demás, y además tuve la suerte de que en Historia Contemporánea 2 durante la carrera hicimos muchísimo sobre nazismo. Yo además me tuve que leer un libro que es rollo ensayo que se llama El mito de Hitler, que es una pasada, me pareció un libro fantástico porque te aporta desde una mirada, una perspectiva un poco más, digamos, objetiva, qué cosas buenas tenía Hitler, aunque parezca mentira, en plan de cosas como líder político que hacía muy bien y que consiguió mover mucho por cómo era él, por cómo era su figura, por cómo era su discurso, por cómo él se expresaba, por cómo hacía las cosas. No sé, tuve mucha suerte de leer ese libro y de hacer mucha cosa de nazismo. Además, yo soy una persona que ha leído bastante del tema, que ha buscado cosas, que ha visto películas. No sé, es un tema que lo conozco bastante bien, entonces este libro no me ha aportado nada. O sea, para una persona, y por ejemplo gente joven, yo por ejemplo este libro como complemento a estudiar Segunda Guerra Mundial en bachillerato lo veo fantástico, porque es un libro que te habla de algo real, basado desde una historia real, hecho cómic, que quizá para mucha gente joven es más asequible que leer según qué libros. Con una gracia que es lo que tiene de que dibuje a las ratas, a los gatos, a los cerdos, y que te va a contar lo mismo que has estudiado de otra manera y que además te va a traer una parte emocional que cuando lees un libro de historia no tienes. Hasta ahí bien. Pero para una persona que sabe del nazismo, que ha leído sobre ello, que ha visto ensayos, ha visto documentales, ha visto 25.000 millones de cosas y películas, esto pues es más de lo mismo. Lo siento. Me he sentido muy decepcionada porque yo pensaba que Spiegelman con este libro hacía una visión de lo que fue el nazismo como diferente y te viene a contar lo de siempre. Pobrecitos judíos a los que mataron. Que sí, que yo no digo, no voy a ser yo aquí una loca, ni voy a decir que pobrecitos no, obviamente. Fue una barbaridad y una barbarie y ojalá no se tenga que repetir nunca. Pero personalmente me pasan dos cosas. Primero, ya sabemos que mataron a 6 millones de judíos, ya lo sabemos, siguen siendo 6 millones, sigue siendo una barbaridad, pero ya lo sabemos. Y segundo, ¿y el resto de gente que murió? ¿Alguien se acuerda? Porque llega un punto en que cuando estás leyendo nazismo y viendo documentales de nazismo y informándote de nazismo, parece que solo se murieron 6 millones de judíos. Y perdona que te diga, pero es que murieron más de 15 millones de rusos civiles. ¿Y esos 15 millones de rusos, se acuerda alguien? Hubo más de 13 millones de chinos. Hubo barbaridad de alemanes, más de 5, 6, 7 millones de civiles alemanes, y muchos de ellos no murieron por ser judíos, murieron por estar en contra del régimen, por ser artistas, por ser científicos, profesores, por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Quiero decir, yo qué sé, la cantidad de republicanos españoles que acabaron en campos de concentración porque Francia los vendió y los mataron igual. Quiero decir, polacos, húngaros, checos, que eran cristianos, que eran ateos, que eran musulmanes, es que da igual. Quiero decir, podemos empezar a hablar un poquito más de Segunda Guerra Mundial hablando de lo que los nazis y otra gente, porque no fueron solo los nazis, hicieron, porque a mí personalmente me hace mucha gracia que se hable siempre de, oh, los nazis, qué malos son, que obviamente son malos, eso no tiene nada, pero, perdón, yo todavía no he oído a nadie decir... y todo lo que hizo Estados Unidos en Japón. Os recuerdo que Hiroshima y Nagasaki fue de lo peor que ha tenido que vivir el ser humano. O sea,
mandaron 2 bombas nucleares y mataron a gente, pero no solo a esa gente, sino lo que han hecho a lo largo de las generaciones en esas 2 ciudades, por lo que trajo la contaminación nuclear. ¿Hola? Recuerdo que en una guerra, obviamente, aunque los nazis fueran los malos, los 2 han cometido atrocidades y los únicos que fueron a juicio fueron los nazis. Que luego nos quejamos mucho en este país de que no ha habido ley de memoria histórica, que yo estoy totalmente de acuerdo con que tiene que haber ley de memoria histórica, pero ¿alguien juzgó al señor que decidió mandar una bomba a Hiroshima y Nagasaki? ¿Alguien juzgó a las torturas y crímenes que se hicieron por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial? No, porque fueron los que ganaron. ¿Qué diferencia hay? Pues que supuestamente los buenos ganaron en la Guerra Mundial y no los malos ganaron en la Española. Sí, estoy de acuerdo con esa manera de pensar. Pero siguen siendo barbaridades atroces. Es que nos quedamos... Yo creo que este libro, para mí, uno de los problemas que tiene es que te deja en una mirada súper concreta de lo que fue el nazismo. Y el nazismo fue mucho más que esto. El nazismo afectó muchísimo más que a las pobres familias judías a las que metieron en campos de concentración. Porque hubo muchísima gente que fue a campos de concentración que no fueron por ser judíos, fueron por otras muchas cosas, porque los nazis iban contra todos. Os recuerdo que los nazis tenían un plan en que les sobraban como, ¿qué? ¿40 millones de rusos? ¿Hacían falta que se murieran porque les sobraban? ¿Perdona? Y como eso, tantas otras cosas, quiero decir, han pasado ya muchos años, sigue siendo horrible el holocausto judío, pero por favor, hubo muchísima más gente afectada por esto. Y estos siguen siendo esto, Diario de Ana Frank, la peli del pianista. Todas estas pelis, al final llegas a un punto que dices, bueno, sí, los judíos, vale, bien, ok, perfecto. ¿Y el resto? No sé, es como si hiciéramos películas de la guerra civil y solo habláramos de la gente que estaba afiliada al Partido Comunista. Y ya. ¿Y el resto? Y la gente que era, por ejemplo, de otros partidos o de otras ideologías, la gente que no tenía ideología. O hacemos, por ejemplo, solo a los manchegos que mató Franco. Y el resto de gente, y los andaluces, y los extremeños, y los gallegos, y los catalanes, y los vascos, y los madrileños. No tiene mucho sentido. ¿Por qué con el nazismo sí que centramos solo la mirada en eso? En esos 6 millones. Claro, es que llega un momento que... Personalmente, me cansa. Me cansa porque es siempre lo mismo. Este libro no me ha aportado nada. Me he leído esto, que es la primera parte de la segunda, y es que ya lo sabía. Todo lo que sale aquí, yo ya lo sabía. Y lo siento, pero ese mensaje de pobrecitos judíos, pues a mí... es que no me aporta nada. Lo siento. Aparte de que yo personalmente soy una persona que... tengo como un poco de amor hacia Palestina, y teniendo en cuenta cómo se formó el Estado de Israel y lo que está pasando en Israel, pues me parece que hacer esto y luego hacer lo que hacen ellos, pues no hacer esto en el holocausto, sino en plan de quejarse de esta manera y luego ser tan ciego de no ver que tú estás haciendo lo mismo, pues me parece cuanto menos criticable. Que yo sé que todo esto es una opinión impopularísima y que seguramente para muchos pues sería antisemita y pues yo qué sé. Yo no le deseo a nadie nada malo y muchísimo menos no condeno, al contrario, condeno totalmente todo lo que pasó con la política de los nazis. Y está mal todo lo que hicieron, pero todo lo que hicieron con todas las minorías, con toda la gente a la que mataron, no solo con unos, que al final parece que es que los nazis lo único que hacían era matar judíos. Y no es el caso. No es el caso, hacían mucho con todas las partes. Porque cualquiera que estaba en contra de lo que ellos pensaban era una persona que iba a campos de concentración a fusilar, a bomba, a lo que les apeteciera. Que bueno, al final parece que he hecho más una reflexión histórica y mi manera de pensar y todo que hablando del libro. Que lo siento, pero... O sea, es un libro que no es que esté mal, pero es eso, que personalmente no me aporta nada. En cuanto al libro en sí... Considero que la traducción no es la mejor, yo lo he leído en castellano y hay cosas que no están bien traducidas y no se entienden. Luego, el estilo narrativo no me ha enamorado, o sea, creo que podría estar mejor narrado, porque aunque sea un cómic, la narrativa es la que es y encuentro que le falta. Luego, el monocromo blanco y negro, sí es verdad que ensalza la crudeza, pero se me hacía monótono. Yo creo que, por ejemplo, si cuando sale el hijo y la actualidad fuera en color y cuando habla de los campos nazis y del nazismo fuera en blanco y negro, sería más brutal cómo te sientes, porque verías más la diferencia entre lo de hoy y lo que pasó.
al ser todo monocromo, al final te cansa un poco la vista, es como todo el rato igual. ¿Sabes? No me pareció una narración bien, no mal hecha, pero que creo que podría estar mejor. Y luego que tampoco es un libro, o sea, la historia del protagonista, yo que sé, hay historias dentro del nazismo y demás, ponte Ana Frank, que son como más originales, más diferentes. Pero es que la historia que se narra aquí es una historia típica, como la de cualquier película que hay hoy en día de judíos que se han salvado. Una historia de me caso con ella y luego tenemos un niño y luego nos pasa esto, me meto en un campo de concentración, tengo que huir, tengo que... No es nada especial, no es una historia que digas, uy, qué original, uy, qué diferente. No, viene siendo como otras 8000 historias ya que te han contado sobre esto. Entonces es que ni en cuanto a lo que te hace pensar, ni en cuanto a historia, ni en cuanto a modelo narrativo, ni en cuanto a dibujo... Para mí, pues está bien, pero ya está, sin más. Y claro, de un libro como este, que además se llevó, es la única novela gráfica que se ha llevado el Pulitzer, yo me esperaba otra cosa. A mí, este libro, al lado de V de Vendetta me parece 20.000 veces más interesante. 20.000 veces mejor, 20.000 veces más impactante. Es que ese libro me parece brutal en comparación a este. Que esto es vida real, vale. Esto es una cosa hecha real, bueno. Pero V de Vendetta, sin ser real, para mí es más real, es más... Te toca más que este. Al menos a mí. Que claro, si por ejemplo es una persona que no conoce tanto el nazismo, que no le has dado oportunidades, que no has leído según qué, pues igual este libro te remueve por dentro y dices, oh Dios mío, madre mía, lo que hicieron, tal. Pues muy bien. Pero claro, en mi caso, pues me queda bastante igual, la verdad. ¿Es un libro que recomendaría? Sí, en ese sentido, como lectura para institutos, como una persona que quiera leer algo de nazis y no ha leído mucho, cosas así. Pero para una persona que sepa bastante de lo que pasó, se te va a quedar, yo creo que se te va a quedar muy cojo, te vas a quedar como muy a medias, porque es que no te aportan nada nuevo, es lo mismo de siempre. El pianista, todas estas pelis, es lo mismo de siempre. Entonces, no sé, es la misma historia contada 80 veces y llega un punto que yo lo siento en el alma, pero no puedo decir más, es que no puedo decir otra cosa, no me ha llegado. Es un libro que me ha dejado muy igual. Y nada, si a vosotros os gustó, os encantó, os parece maravilloso, pues oye, pues ponerlo. Que no lo habéis leído, que sí que os llama, que no os llama. Que no estáis de acuerdo con mi visión del nazismo. Pues bueno, da igual, yo vengo aquí, reflexiono y vosotros me decís, pues sí, pues no, pues blanco. Yo, es que, de verdad, es lo que siento. O sea, es que realmente os digo lo que pienso. Que estoy de acuerdo con que habrá gente que no piense lo mismo que yo, pues estupendo. Pero yo digo lo que yo pienso y lo que pienso es esto. Lo siento, y siento también haber mezclado mucho parte histórica personal y reflexión personal con la reseña, pero es que creo que el libro te lleva un poco también a eso. Y nada, como digo yo siempre, pues si os ha gustado, like, suscribiros, añadiros al mundo neusiano y ponnos en tu vida y serás más feliz. ¡Neusiano!